La Iglesia Ministros de Fuego presenta su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego. Derrama de tu fuego. Escrito está Hebreos capítulo 1, verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Te invitamos todos los fines de semana para que escuches Tu ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. por tu emisora. Buenos días, estamos una vez más en su ministerio evangelístico radial Llamas de Fuego, y escrito está Gálatas capítulo 4, verso 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. amén. Y oramos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque tú eres el invitado especial, Señor, aquí en este momento, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas que nos escuchan en estas emisoras, Padre amado santo. Bendito Dios, gracias, Señor, gracias porque sabemos y entendemos, Señor, que a través de estas emisoras muchas personas, Señor, reciben en esta mañana una palabra que los ayude, Señor, palabra de sabiduría, palabra que los haga entender, Señor, que tú eres el único Dios, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias por cada emisora, Señor, que nos acompaña. Gracias, Señor, te damos por el equipo de Llamas de Fuego. Gracias, Padre amado santo, bendito Dios. Cómo no estar agradecido, Señor, si tú eres un Dios grande y maravilloso, un Dios todopoderoso, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias por nuestro pastor que lleva la enseñanza en esta mañana, Señor, que sabemos que va a llegar a cada una de esas personas, Padre amado santo, que necesitan, Señor, de esa palabra en esta mañana. Oh, bendito tú eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda gloria, toda honra y toda adoración, Señor. Amén y amén. Y amén. Bueno, este ministerio hoy está de fiesta porque obtuvimos los servicios de una nueva emisora. El Señor nos ha dicho que nos vamos a expandir y hoy le damos la gloria a Dios porque nos ha llevado a Leyenda 96.1 FM Center, La Romántica del Zulia. Comenzamos desde hoy a funcionar y estar llevando la palabra de Dios por esta emisora romántica del Zulia, que está bajo la dirección de don Robert Enrique Urdaneta. Gracias, don Robert, por abrirnos la puerta al Ministerio Evangelístico Radial Llamas de Fuego. Y también le damos las gracias a 97.5 Fortuna, que está bajo la presidencia de Domingo Barreto y la dirección de Eduardo Barreto. También le damos las gracias a 94.1 Bolivariana, gracias Reni Churio. Y acá en Maravina 105.5 me voy a detener. Le voy a dar y le damos las gracias junto con la cabeza que nos es dirigido como el pastor Norby Suárez y este ministerio el cual me complace y que Dios me ha bendecido en dirigir como es Llamas de Fuego, a nuestro amado hermano Kenny Ramírez. Kenny Ramírez nos ha ayudado, nos abrió la puerta cuando antes éramos ministerio Fe Inagotable, el cual me tocó acompañar a nuestro amado Joe González. Luego muere nuestro amado Joe González y nosotros, el Señor nos lleva a cambiar el nombre a Llamas de Fuego. Y Kenny Ramírez ha sido un hombre sembrador, nunca nos ha cobrado un centavo, es un hombre que está abierto para que sea escuchado. Habló conmigo y me dijo, hermano, esta es su hora, no se preocupe por cancelar, ya todo eso está pagado. Hermano Kenny Ramírez, desde acá nosotros enviamos bendiciones, que
sobreabunden sobre usted, sobre su casa, sobre su familia. Hermano Kenny, cuando una persona comienza a avanzar, a ser un empresario próspero como usted lo es, siempre el enemigo va a utilizar personas para desearle lo malo, siempre. Pero acuérdese, usted y su casa le sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Kenny Ramírez, gracias a tu familia, gracias a mi amigo Néstor Bielma, gracias a mi amigo Edmundo Lear, porque un día ellos fueron y han seguido siendo mis maestros. Y hoy, como le he dicho, estamos de fiesta, venimos de pasar esa celebración de nuestro 14º aniversario en nuestra iglesia Ministro de Fuego, y hoy tenemos a nuestro amado pastor y apóstol Norby Suárez. Bienvenido a su casa, el Ministerio Evangelístico Radial Llama de Fuego, amado pastor y apóstol. Gracias, hermano Ender. Realmente pues una vez más aquí, verá, en este ministerio radial maravilloso que está alcanzando a estas personas que nos escuchan a través de los diferentes diales, y a través de estas diferentes emisoras. Y gracias, ¿verdad? Una vez más le damos también a cada una de las personas que nos han abierto la puerta para que el evangelio de la predicación, del evangelio de la palabra de Dios, la buena nueva sea, ¿verdad?, predicada a esta maravillosa audiencia. Y le damos también, bueno, la bienvenida hoy en este día tan especial a toda esa maravillosa audiencia que está día allí, cada mañana está escuchándonos, ¿verdad?, acá a través del Ministerio Radial Llama de Fuego. Yo sé de que esta palabra va a encender tu corazón de una manera especial, un fuego abrasador va a abrazarte, valga la redundancia, para darte vida, sustentarte, ayudarte y darte ese calor en medio de tanta dificultad, de tanto problema, dificultades que se presentan en la vida y necesidades. Bueno, necesitamos realmente el calor y la presencia, o la llama abrasadora de nuestro Dios. Y hoy vamos a estar hablando precisamente sobre un tema maravilloso y nos vamos a dirigir muy especialmente, hermanos, acá todo el equipo y a cada una de las personas que nos escuchan, a cada una de esas personas que cada vez que salimos, a través de las diferentes emisoras y que nos han estado escuchando a través de todo este tiempo que hemos estado saliendo al aire, ¿verdad?, predicando el evangelio, que nos han estado escuchando y que han hecho la decisión de fe y que han aceptado a Cristo y de alguna manera, bueno, han querido, y otros que han empezado, a caminar en los caminos del Señor. Y por supuesto también aquellos hermanos, hermanas que de alguna manera pues también en este momento puedan estar confundidos a través de las diferentes ideologías, tanto en la parte religiosa, por supuesto, verá, posiciones religiosas, tanta confusión. El mismo Señor Jesucristo dijo que en los postreros tiempos vendrían muchas sectas, y la gente estaría confundida. Y queremos darle una palabra de aliento, de fortaleza a aquellos niños espirituales, aquellos que han hecho decisión de fe y que de alguna manera puedan estar confundidos, ¿verdad?, perturbados a través de las diferentes cosas que escuchan. Pero la palabra de Dios es clara y el tema que tenemos hoy lo he titulado precisamente, Jesucristo más que suficiente. Y queremos centrarte en Cristo. Cristo es más que suficiente. Queremos que tú realmente pues puedas estar atento a esta palabra, gloria a Dios, porque como dice el apóstol Pablo en el libro, en la carta a los Colosenses, es Cristo en nosotros nuestra esperanza de gloria. Así de que Cristo es más que suficiente. Amén. Y seguimos de fiesta por Leyenda 96.1 FM Center, por Fortuna 97.5, Bolivariana 94.1 y Maravina Estéreo 105.5. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar, de ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría.
como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. Me he vuelto dependiente de tu corazón y de tu amistad. Me he vuelto dependiente de tu dirección en mi caminar. No hay nada que me llene como lo haces tú, eres mi diario pan. Tú eres la razón de cada sueño en mí, eres mi verdad. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. De ti depende mi vida, mis sueños y mi alegría. Como la lluvia necesita nubes, como el río del mar. Y seguimos con Llamas de Fuego. La dirección de nuestra iglesia es sector Nueva Independencia. Tú llegas a la esquina de la antigua Cunana, la siguiente cuadra a la izquierda, luego a la derecha la cuarta casa. Ahí estamos construyendo templo y casa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestros servicios son los martes liderazgo a partir de las 5:30 de la tarde, miércoles servicio de adoración y alabanza a la misma hora. El viernes tenemos servicio glorioso de los niños, 4:30 de la tarde. Y el domingo, a partir de las 8 de la mañana, servicio de sanación y de victoria de los ministros de fuego a partir de las 8:30. Si tienes niños, no te preocupes. Allá hay un salón preparado y una maestra capacitada para instruir desde pequeño al niño en el temor de Dios. Y de acá, de Maracaibo, la ciudad que me vio nacer, Estado Zulia, le enviamos un cordial saludo a todos esos oyentes de Pontiguana Norte. Allá hay unas personas, fiel oyente de este ministerio. También queremos enviarle también acá al Samán, al Soler, Cuatricentenario, Las Marías, Urbanización La Paz, San Miguel, a todos esos fieles oyentes de nuestro ministerio. Bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre a todos ustedes. Y como le dije al principio, tenemos hoy por invitado a nuestro amado pastor Norby Suárez. Mi nombre es enderbriseño, soy el evangelista enderbriseño. Y si te quieres comunicar conmigo después del programa al 0414-066-9905, solo mensajería de texto. Sus micrófonos son para usted, amado pastor y apóstol Norby Suárez. Gracias, hermano Ender. Realmente, bueno, queremos entonces pues dirigirnos, ¿verdad?, a esa hermosa audiencia. Yo quiero que si tú tienes una Biblia ahí en tu casa, corre, toma esa Biblia y abre, la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta que el apóstol Pablo escribe precisamente, a la iglesia en Galacia,
¿verdad? Después de haber visitado el apóstol Pablo en su viaje misionero, el primer viaje misionero, empezó a ir a esa región en la parte de Galacia y fundar allí varias iglesias en Listra, en Derbe, en Frígida, y ahí en varios lugares, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo edificó varias iglesias. Y dice la palabra de Dios, acá o en el libro de los Hechos encontramos también el primer viaje misionero del apóstol Pablo en Hechos, capítulo 13 y 14. Y dice la Escritura que luego después de él haber edificado esas iglesias, ¿verdad? Luego después en el tercer viaje aproximadamente, entonces el apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas, porque precisamente los Gálatas, que eran gentiles, personas que no eran del pueblo de Israel, habían sido atacados a través de diferentes grupos, y en este caso había un grupo de judíos o judaizantes que estaban entonces queriendo o incitando a los hermanos en Galacia que ellos debían de, aparte de haber creído en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad?, debían de añadirle entonces las obras de la ley para poder ser salvos, de tal manera de que entonces entraron en una confusión estos hermanos, que si, tenían que entonces guardar las obras de la ley, si tenían que judaizarse o no judaizarse, y totalmente que el apóstol Pablo, como buen apóstol para los gentiles, él presenta una defensa maravillosa, aquí una apologética, una apología totalmente sobre cristológica, sobre el Cristo resucitado, y dice que precisamente Cristo es suficiente, ¿verdad? Y no tenemos que añadir a esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, las obras de la ley, y tampoco las obras, nuestras propias obras, porque dice la palabra de Dios acá en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo empieza entonces a explicar. Yo quiero que tenga tu Biblia ahí abierta. Dice la palabra de Dios: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y dice la palabra de Dios, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así de que vamos a detenernos acá, y vamos a explicar a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo acá y le está diciendo a los hermanos en Gálatas, allí en Galacia, y también a cada uno de nosotros. A lo mejor has sido atacado, has estado escuchando diferentes posiciones religiosas, por ejemplo, judaizantes, ¿verdad? También diferentes grupos, sectas, como por ejemplo Testigos de Jehová, Mormones, Hare Krishna, etcétera, etcétera. De tal manera de que todas estas cosas de alguna manera, pues, ¿verdad?, vienen a confusión, a confundir a las personas, y la gente dice, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, la palabra de Dios es clara, ella misma nos explica cuál es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No porque tú asistas a una iglesia evangélica, tú eres salvo por eso. No, tú no eres salvo porque asistas a una iglesia evangélica o a unos mormones, a Testigos de Jehová, etcétera, etcétera. No, la palabra de Dios es clara. Cristo es más que suficiente, gloria a Dios. Y es precisamente lo que dice la palabra de Dios, acá en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y le está diciendo precisamente porque este grupo de personas, ¿verdad?, los judaizantes, querían que ellos entonces volvieran o añadieran a la fe, a la obra de nuestro Señor Jesucristo, las obras de la ley. De manera que tenían entonces que guardar los días, las semanas, los meses, los años, los tiempos, totalmente, de que el apóstol Pablo le dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y aquí se está refiriendo el apóstol Pablo precisamente, cuando un soldado romano, en el imperio romano, que tenía precisamente la preeminencia o la autoridad por el imperio, ¿verdad? Ellos tenían entonces personas esclavas,
en sus casas, y dice aquí la palabra de Dios, el apóstol Pablo está tomando precisamente ese ejemplo, ¿verdad? De que cuando un soldado romano tenía entonces esclavo, este esclavo de confianza, por supuesto, ¿verdad? Estaba allí en su casa, y los hijos de este romano entonces eran puestos bajo la tutela de este esclavo romano, o que era esclavo de los romanos. De tal manera de que aquí dice la Escritura que entre tanto que el heredero es niño, aunque el niño, el hijo del romano, era heredero de todo, ¿verdad? Y el esclavo era el que estaba allí entonces como tutor, ¿verdad? Como curador, ¿okay? Como ayudador para el crecimiento de ese hijo romano. Él, por supuesto, este esclavo entonces lo instruía, lo corregía, ¿verdad? Y le enseñaba los principios básicos del ABC, ¿okay? Como por ejemplo, mi hija está en kinder, ¿verdad? Y allí está lo que es primera sala de sala 1, sala 3, sala 2, sala 3, sala 4 y sala 5, ¿verdad? Y por supuesto luego entonces pasan al primer grado y tienen sus tutores. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que precisamente estas personas, como esclavos, instruían a los hijos, ¿verdad? Aún siendo esclavos. Y al instruirlo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él se lo dejaba, y por supuesto no se diferenciaba en nada a los hijos también de los esclavos. Ellos jugaban juntos, corrían, se caían, el padre entonces o el tutor que era un esclavo los corregía, le instruía, ¿verdad?, en las cosas más básicas, elementales para su crecimiento. Pero dice la palabra de Dios, que entonces, estaba bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Hasta que entonces el padre, señalaba, ¿verdad?, un tiempo prudencial, o cuando cumplía la mayoría de edad. De tal manera de que allí la palabra de Dios nos enseña de que este padre, estipulaba cuando realmente pues le iba a dar la herencia y lo consideraba como mayor de edad. En algunos países, por supuesto, la mayoría de edad es a los 21 años, otros, a los 30, ¿verdad? Y, otro a los 18. Que los 18 fue más que todo dado por los políticos para ganar muchos votos, para ganar los votos. Pero de toda manera acá, por ejemplo, dice la palabra de Dios que era hasta el tiempo señalado. De tal manera, que dice la Escritura, así también nosotros, habla el apóstol Pablo, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. De tal manera que la ley, fue dada al pueblo de Israel precisamente como un tutor, como un ayudador, para que estuviesen bajo ayo. Dice la Escritura que Dios encerró, todo bajo ayo, bajo unos tutores o cuidadores de niños, ¿verdad? Para que entonces pudieran entonces ser hasta el tiempo señalado. Dice la palabra de Dios. La ley cumplió su propósito, número 1, para el conocimiento del pecado. Lo encontramos nosotros en Romanos capítulo 3, en el versículo 19 y 20, encontramos nosotros esa verdad bíblica. También la ley, dice la palabra de Dios, en el versículo 20 y 21, dice que entonces, aparte de la ley, ¿verdad?, se manifestó la justicia de Dios, y que en este caso la ley y los profetas, ¿verdad?, testificaban de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la palabra de Dios, de que aquí en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, gloria a Dios. Entonces, hasta el tiempo, así que Dios encerró bajo ayo al pueblo de Israel, bajo un tutor, en este caso que es la ley, hasta el tiempo señalado. Y aquí en la palabra de Dios dice, hasta el tiempo señalado. ¿Hasta qué tiempo? Bueno, cuando vino Jesucristo, hasta ese tiempo, en el nombre de Cristo. Por eso Cristo es más que es suficiente. Amén. Más que un concepto, quiero que seas más que una verdad.
más que principios que me rodean, más que un caminar, más que una forma de crecer, más que una forma de creer, más que un concepto quiero que seas más que una verdad, más que principios que me rodean, más que un caminar, más que una forma de crecer, más que una forma de creer. Como mi respirar, quiero sentirte cerca, quiero que seas tan real, como una luna llena, algo tan natural, como lucen las estrellas que brillen tu gloria sobre mi Señor. Más que preceptos que me rodean, más que religión, más que respuestas a mis preguntas, más que convicción, más que una forma de vivir, más que un camino que seguir. Como mi respirar, quiero sentirte cerca, quiero que seas tan real, como una luna llena, algo tan natural, como lucen las estrellas que brillen tu gloria sobre mi Señor. Como mi respirar, quiero sentirte cerca, quiero que seas tan real, como una luna llena, algo tan natural, como lucen las estrellas que brillen tu gloria sobre mi Señor, que brille tu gloria sobre mi Señor, sobre mi Señor. Y seguimos con Llamas de Fuego. Si nos quieres seguir en Instagram, esta es nuestra página. Llamas Piso Fuego de Fuego 7. Corrijo. Llamas Piso de Fuego 7. Y la página de nuestra iglesia, Ministros de Fuego 15. Ministro de Fuego 15. Y si nos quieres seguir por Facebook, búscanos como Ministerio Radial Llamas de Fuego. Y si quieres seguirme a mí, como el evangelista Ender Ramón Briceño Pérez. Y seguimos hoy con la grata bendición de tener con nosotros a nuestro amado pastor y apóstol Norby Suárez. Amén, gloria a Dios. Así de que, bueno, Cristo es más que suficiente. Así de que cuando vemos acá, ¿verdad?, en esta interpretación de la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo del 1, ¿verdad?, hasta el 3, dice la palabra que entonces hasta el tiempo señalado por el Padre. Así de que el Padre señalaba un tiempo prudencial cuando consideraba que el Hijo ya había crecido, había sido entonces ya, había sido formado, madurado, gloria a Dios, y por supuesto en ese entonces él venía y lo llamaba, bueno, si había cumplido 21 años, 30 años, 18 años, según como, ¿verdad?, lo queramos nosotros observar. Pero dice la palabra de Dios que entonces señalado por el Padre era el que señalaba, el día, el prudencial para que entonces, ¿verdad?, este hijo pudiera entonces ser considerado, ¿verdad?, como mayor de edad, una persona madura, ¿verdad? Pero mientras tanto había estado bajo entonces tutores, ¿verdad?, o nodrizas o cuidadores de niños, ¿verdad?, que los instruían, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya crecía, maduraba, el padre venía y hacía una fiesta. Y decía, bueno, ya mi hijo creció, es maduro, es mayor de edad, por lo tanto entonces vamos a celebrar. Y por supuesto le ponían entonces lo que llamaban ellos la toga virilis. Esa toga virilis entonces le ponía el manto y ya eso era una representación de que él había crecido, era una persona de mayor de edad, maduro, y por supuesto, le daban entonces la herencia. Él podía ser administrador, podía entonces ya con compromiso, responsabilidad, ¿verdad?, asumir ese compromiso, esa responsabilidad como una persona madura, y por supuesto entonces dejaba de estar bajo ayo, bajo tutores, etcétera, etcétera.
Y así mismo fue lo que hizo el Señor Dios Padre, ¿verdad? Hasta el tiempo señalado. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿ok? Dios lo encerró todo bajo ayo, o en este caso en el pacto mosaico, ¿verdad? ¿Ok? Dice la palabra de Dios entonces que cuando vino entonces el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, gloria a Dios. Y Cristo vino, gloria a Dios, ¿para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo ayo, bajo tutor, bajo una instrucciones básicas de una nodriza, ¿verdad? Que lo sostenía pero que no lo podía perfeccionar. Y dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la ley no podía producir hijo, no podía redimir a las personas, gloria a Dios, no podía perfeccionar la ley, ¿ok? No podía realmente producir, ¿ok? El nuevo nacimiento. Le faltaba algo a la ley, gloria a Dios. Era que Cristo Jesús, ¿ok? Que es el espíritu de vida. Y dice la palabra que cuando vino Cristo, entonces por eso, amigo, hermano, hermana, joven, mujer, si estás confundido, yo quiero que tú pongas tu mirada en el autor y consumador de la fe, porque Cristo es más que suficiente para tu salvación, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando vino entonces el cumplimiento del tiempo, Jesucristo vino, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y esta es la experiencia más maravillosa que tú y yo hemos podido obtener. La experiencia de ese nuevo nacimiento, de ser hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos entonces y creemos en fe, la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, es más que suficiente para nuestra salvación. Entonces somos salvos, gloria a Dios. Tenemos entonces la experiencia de ser hijos de Dios, gloria al que dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Maravilloso es nuestro Dios. Así de que dice la Escritura en Romanos capítulo 3, y vamos a leer esa parte, ese pasaje bíblico, porque es importante que nosotros lo entendamos. Gloria a Dios, a la luz de la palabra de Dios. Dice la Escritura, pero que dice la Escritura cuando vino Cristo y se manifestó el cumplimiento, ¿verdad? Dice la Escritura pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Este era otro de los propósitos de la ley, ¿ok? Testificaba de Cristo, gloria a Dios. O sea, el fin de la ley, como dice Romanos capítulo 10, versículo 4, el fin de la ley es Cristo. Él vino para cumplirla. Así de que aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, gloria a Dios, la justicia, ¿verdad?, de Dios, que es por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra de nuestro Dios, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice la Escritura. Ahora, bien, la palabra de Dios, ¿okay?, nos enseña de que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 hace 14 acusaciones, ¿okay?, de que el hombre está bajo pecado. Hay diferentes formas en la que el hombre está bajo pecado. Okay, número 1, por hechos. Los hechos, nos enseñan de que el hombre está bajo pecado. Por su conducta, por su forma de ser, etcétera, etcétera, conducirse, los hechos, las cosas, su práctica, evidencian de que está bajo pecado. Por naturaleza, bueno, dice la palabra de Dios que traemos la naturaleza de pecado de Adán y Eva, gloria a Dios. Y por imputación, dice la palabra de Dios, se nos ha imputado entonces, verá, el pecado. Pero también nos enseña la palabra de Dios de que también todos estamos, bajo pecado, dice la Escritura. Y eso lo podemos ver nosotros, en la Escritura. Dice la palabra de Dios, pero ahora aparte, en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, en Romanos capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Wow. De tal manera que la ley, nos enseña, amados hermanos, el conocimiento del pecado, para que todos, desde el versículo 9 hasta el versículo 18, hay 14 acusaciones de que para que toda lengua, toda boca se cierre y todo queden bajo el juicio de Dios. Y dice, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, nos enseña la Escritura, de Dios. Y qué tremendo, porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿qué pues? ¿Somos nosotros como judíos mejores que ellos, o sea, que los gentiles, ¿verdad? Los que no son del pueblo de Israel? En ninguna manera. Dice Romanos capítulo 3, versículo 9, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, así de que tanto los judíos como los gentiles necesitamos, gloria a Dios, aleluya, la justicia de Dios, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, en el versículo 17 dice la Escritura, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, gloria a Dios. Así de que entendemos entonces, amado hermano, hermana, como dice la Escritura, gloria a Dios, en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y esto motivo a todos los creyentes, los hermanos, las hermanas, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Maravilloso es nuestro Dios. Y el versículo 5 de Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y dice la Escritura en Colosenses, el capítulo 1, que es un pasaje maravilloso, extraordinario, gloria a Dios, que este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así de que Cristo es más que suficiente. Gloria a Dios. Amén. Si no te importó, me amaste, te entregaste por amor a mí. Yo quiero estar contigo, que seas mi amigo, regalarte mi poesía y mi canción. Yo quiero estar contigo, que seas mi amigo, acercarme cada día a tu corazón. Quiero amarte, adorarte con todo mi ser. ¿Cómo podré compensar el precio que diste por mí? Solo me queda el corazón. Es todo tuyo, Señor. Me amaste, te entregaste en una cruz por mí. Yo quiero estar contigo, que seas mi amigo, regalarte mi poesía y mi canción. Yo quiero estar contigo, que seas mi amigo, acercarme cada día a tu corazón. Quiero amarte, adorarte. Nunca temeré, oh Dios. Me llevas de tu mano, porque tu amor es algo sobrenatural.
contigo, que seas mi abrigo. Quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. Oh, yo quiero estar contigo, que seas mi abrigo. Acercarme cada día a tu corazón. Quiero amarte, adorarte con todo mi ser, con todo mi ser, con todo mi ser. Y seguimos con Llamas de Fuego. Mi nombre es Ender Briceño y si te quieres comunicar conmigo al 0414-066-9905 después del programa. Y si te quieres comunicar con nuestro amado pastor y apóstol Norby Suárez, te puedes comunicar al 0424-652-7962. Tenía una pregunta para hacerle al pastor, amada maestra y doctora Karina Goitía. Pastor, usted señalaba en la enseñanza que ha titulado Cristo más que suficiente, basado en Gálatas capítulo 4. En el verso 2 dice que el niño heredero estaba bajo tutores que eran esclavos, hasta el tiempo señalado por el Padre. Romanos capítulo 3, verso 19, señala que antes vivíamos bajo la ley, mas Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Quiere decir que ya vivimos el tiempo prudencial señalado por el Padre para vivir como herederos y como hijos de Dios. Sí, indiscutiblemente pues es una realidad, eso es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Okay, cuando hablamos precisamente de bajo tutores, bajo esos ayos o instructores, se está refiriendo precisamente al tiempo, al periodo de tiempo de la ley, desde el momento que Dios le dio la ley a Moisés. Y luego entonces es una dispensación, ¿verdad? En este caso la dispensación de la ley, y fue cuando precisamente más o menos alrededor de 1440 años que Dios le dio la ley antes de Cristo. Y por supuesto, una vez que ya viene Cristo, entonces se cumplió, hubo ese cumplimiento. Ese fue el tiempo prudencial establecido por el Padre, por Dios Padre, ¿verdad? Para que ya no vivamos ahora bajo la ley. Bueno, gracias a Dios, por supuesto, nosotros estamos bajo una nueva dispensación, que es el nuevo pacto, la gracia. Por eso es que dice la palabra de nuestro Dios, que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, ¿verdad? Que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, que lo encontramos ahí en Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, la ley y los profetas hablaban de Cristo Jesús, testificaban de Cristo Jesús, apuntaban a Cristo Jesús. Y Romanos capítulo 10, versículo 4 dice que el fin de la ley es Cristo. Por eso en Mateo capítulo 5 el Señor Jesucristo dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él vino y la cumplió. Gloria a Dios, cumplió la ley. Gloria a Dios, ¿para qué? Para redimirnos del pecado y de la muerte. Ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, y esa gracia es el regalo de Dios, de la salvación, gloria a Dios, y la salvación es únicamente, por fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es suficiente para la salvación. Por eso nos enseña también la palabra de nuestro Dios. Hay un pasaje maravilloso en 2 de Corintios que nos enseña, en 2 de Corintios, en el capítulo 3, que encontramos allí precisamente una porción de la palabra de nuestro Dios que nos dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 3, nos dice la Escritura. El versículo 5 dice, 2 de Corintios 3:5 dice: porque no que seamos competentes
por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Y precisamente el pacto, ¿verdad?, mosaico, ahora Dios nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. ¿De cuál? Del pacto que Dios hizo en Cristo Jesús, un nuevo pacto. Gloria a Dios, o la dispensación de la gracia. Dice, no de la letra, o sea, de la ley, ¿verdad?, sino del Espíritu, porque la letra que mata. ¿Por qué mata la letra? ¿Ok? Porque la ley lo que hace es acusarnos y condenarnos, porque todos estamos bajo pecado, según la ley, según Romanos capítulo 3, versículo 1 al 9. Encontramos entonces de que todos están bajo pecado, no hay justo ni un uno, todo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 9 precisamente, ¿somos nosotros mejores que ellos? Ok, ellos como judíos eran mejores que los gentiles. No, de ninguna manera, porque hemos acusado ya a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Tanto los judíos como los gentiles, todos están bajo pecado. Pero tuvieron el ayo, etcétera, etcétera. Ahora necesitan a Cristo Jesús. Cuando se conviertan a Cristo, aleluya, qué maravilloso, porque Jesucristo viene para salvar a tanto a los judíos como a los gentiles. Y dice, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y esto era lo que le faltaba a la ley, el espíritu vivificador de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la letra sin Cristo Jesús no es nada, pero con Cristo, o el espíritu de la letra, verá que viene a ser entonces Cristo como espíritu vivificador. Y dice el versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 3, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, entonces era un ministerio, el ministerio de Moisés, ¿okay?, ese pacto, ¿okay?, era un ministerio de muerte. Era un ministerio totalmente de muerte. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, dice la palabra de Dios, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, que es el nuevo pacto, es la gracia de Dios? Ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y es lo que nos enseña Romanos capítulo 8. Aleluya, qué bendición. Por eso, amigo, amiga, hermano, hermana, no te dejes confundir. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú estás en Cristo Jesús, gloria a Dios, no hay condenación, no hay nada ni nadie, no hay ley que te pueda condenar. No importa, gloria a Dios, como dice Gálatas capítulo 3, nos enseña la palabra de Dios. Bueno, guardáis los días, ¿okay?, los meses, ¿verdad?, la luna nueva, los tiempos, las fiestas, ¿okay?, los días, bueno, el sábado, etcétera, etcétera, y los años, ¿verdad?, el año sabático. Bueno, son cosas que se pueden hacer, si dice la palabra de Dios que si hacemos estas cosas, ¿okay?, o no las hacemos, ¿okay?, eso no nos hace más acepto ni menos acepto. Por lo tanto, ¿okay?, la palabra de Dios es clara y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, me redimió del pecado y de la muerte, porque la ley lo único que hace es acusarte, condenarte. Gloria a Dios, pero dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mantente en Cristo Jesús, como dice Gálatas capítulo 5, está pues firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gloria a Dios, mantente concentrado, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios, en Él y solamente Él. Gloria a Dios, tenemos salvación y vida eterna porque Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Aleluya. Y a la obra de Cristo Jesús no podemos minimizarla, porque sería entonces la teología minimizada, y si le agregamos algo más
a la obra de Cristo Jesús como la obra de la ley para poder ser salvo, sería un galatianismo totalmente, y estaríamos entonces presentando un evangelio que no es el verdadero. Y si presentamos un evangelio diferente al que se nos ha presentado en la palabra, en la Escritura, entonces dice la Escritura, sean entonces anatema, porque si a un ángel viene con otro evangelio, con un evangelio diferente, entonces es anatema, maldito. Pero la palabra de Dios nos dice que hay un solo evangelio, gloria a Dios. Y algunos piensan que lamentablemente, presentar o añadir cosas a la obra de Cristo, lamentablemente eso es leudar la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y no podemos leudarla, no podemos añadirle, tenemos que entonces predicar el evangelio cristocéntrico. Amén. Pero el tiempo en la radio es corto y nos llegó el final. Oramos, amado pastor, para ser despedido. Sí, queremos invitar a cada una de las personas, los hermanos, las hermanas, nuevos convertidos, aquellas personas cristianas que están confundidos, confundidas, por diferentes posiciones, religiosas. Yo quiero invitarte en este momento, voy a orar por ti para que el Señor te fortalezca y te dé sabiduría e inteligencia. Yo quiero que tú te pares firme en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gloria a Dios, que Cristo sea forjado en tu vida de una manera especial. Voy a orar por ti, gloria a Dios, y quiero hacer esa oración por las personas que van a recibir a Cristo Jesús. Cristo es suficiente para tu vida, para satisfacerte, para saciarte, para darte paz, salvación, liberación de una manera especial y sustentarte en todo momento. En el nombre de Cristo, repite conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario, en mi lugar. Perdona mis pecados, límpiame de toda mi maldad y te recibo como mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, gracias. Padre, bendice a cada una de estas personas, los hermanos, las hermanas en Cristo Jesús. Dale sabiduría, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Alumbra los ojos de su entendimiento en Cristo Jesús. Amén y amén. Deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37.